comenzar. Buenas noches con todos y todas las estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de refuerzo número 1 de la asignatura de Lengua y Literatura. Como les dije anteriormente, mi nombre es Jefferson Torres y voy a ser su docente que va a acompañarles en este periodo. Vamos a empezar la clase, como les dije. El día de hoy vamos a abarcar temáticas correspondientes a la semana 1 y a la semana 2. La semana 1, como pudieron darse cuenta, fue de diagnóstico. Abarcamos contenidos sobre variedades lingüísticas, tipo de texto, teatro, normas APA, transformación de la cultura escrita en la era digital. Eso corresponde a la semana 2, el discurso. Y vamos a tener también una pequeña, una pequeña evaluación, pero esta va a ser dinámica, una actividad lúdica vamos a tener aquí para ir reforzando todo lo que nos aquí, unas 5 preguntas, nada más. Eso lo vamos a elaborar con todos aquí. Y bueno, al final, la despedida. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar por las variedades lingüísticas. ¿Alguien me puede decir qué son las variedades lingüísticas o qué entendieron por variedades lingüísticas? ¿Algún estudiante tal vez? Sí, buenas noches, licenciado. En mi forma de ver, ¿Sí? creo que es las diferentes formas que tenemos de expresarnos, tanto ocultamente o interactuando con la familia, con las amistades, en un plano un poco más serio. Ya. Entonces, eso fue lo que yo pude captar también geográficamente, porque por lo menos aquí en Ecuador, dependiendo de la zona o de la región, tienen otra manera de expresarse. Muy bien, estimada estudiante, ¿sí? Como lo acaba de manifestar en sí, las variedades lingüísticas hacen referencia a toda la diversidad de los usos de la lengua, de acuerdo a la situación comunicativa, a la situación geográfica, a la situación cronológica o histórica, y dependiendo también del nivel de conocimiento de cada uno. ¿Ya? Esas son las variedades lingüísticas en sí. Y tenemos cuatro tipos de variedades lingüísticas, que son la variedad diatópica o geográfica, tenemos la variedad diastrática o social, tenemos la variedad diafásica o situacional y la variedad diacrónica o histórica, ¿sí? En la primera tenemos la variedad diatópica o geográfica. Como bien el nombre lo dice, variedad diatópica o geográfica se refiere a las variedades lingüísticas que están relacionadas con las diferencias geográficas de los hablantes, de acuerdo a la región donde se, como dijo la estimada estudiante en su participación anterior, no es lo mismo como hablan las personas de la costa, de la sierra, o también de Ecuador, de otros países, ¿sí? Esto se diferencia bastante. Aquí teníamos un ejemplo dentro de la guía de estudio que dice en cerillos, y aquí se dice fotos. Estimada María, ¿tiene una consulta bien? Sí, licenciada, discúlpeme. Quería saber si me podría conectar desde otro dispositivo, porque mi celular ya se muere. Sí, no hay problema, usted ingresa. Sí, no hay problema, usted ingresa. Sin ningún inconveniente, me toca aceptar que ingrese. Gracias, licenciada. Licenciado, perdón que le moleste. Tiene una interferencia, no sé si son sus audífonos, no sé. Ya, permítame. Tiene una media interferencia. Ahí tal vez. Sí, licenciado, también yo estoy visualizando que acá no se escucha entrecortado, algún problema ahí por ahí en su micrófono, creo algo. Ahí tal vez me escuchan mejor. Ahí se escucha un poquito mejor, licenciado. Ya. Bueno, no sé si serían los auriculares. Licenciado, perdón, licenciado. Yo creo que creo que la interferencia es de acuerdo a los micrófonos que están abiertos. No sé, como usted es el moderador, yo creo que mejor les apaga a todos. Sí, muchas gracias, estimado estudiante, por su sugerencia. Es más, ahorita lo voy a hacer. Ya, están silenciados todos los micrófonos en este momento. ¿Ya? Entonces sigamos, por favor. Como les decía, las variedades diatópicas se diferencian por la situación geográfica donde se encuentran. Les presentaba el ejemplo de que en España se llama cerillos a los fósforos. También tenemos otros ejemplos en sí. En Argentina, no sé si alguien tal vez tiene un amigo argentino o escuchado, ¿no? Por general las camisas allá le llaman pleas. De igual manera aparecen otras palabras que igual las decimos aquí y para otros países suena diferente, como por ejemplo en Chile se le conoce a la axila como sobaco.
De igual manera en España la fosforera se le conoce como mechera. Y así un sinnúmero de palabras que también dependiendo de la situación geográfica va a cambiar, ¿sí? Pero va a tener el mismo significado. Posterior a ello tenemos las variedades diastráticas o sociales. ¿Sí? Las variedades diastráticas o sociales son aquellas variantes lingüísticas relacionadas a las diferentes clases sociales en las que se desenvuelven cada uno de los hablantes o los individuos. ¿Sí? En esta parte tenemos al nivel coloquial, normalmente, al nivel culto y al nivel vulgar o jergal. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de esta variedad diastrática. Dice, ¿cómo usa el lenguaje un médico del paciente? El doctor utiliza un lenguaje culto, ¿no? Mientras que el paciente utiliza un lenguaje coloquial. ¿Sí? También podemos ver cómo, por ejemplo, tenemos cómo utiliza el lenguaje un abogado de su cliente. De igual manera, dentro de los jóvenes tienen una manera particular de hablar para entenderse entre ellos. Sí, a muchas de esta comunicación que se desarrolla en esta parte de los jóvenes también tenemos lo que corresponde a las jergas. ¿Sí? Es decir, es un idioma creado solo para entenderse entre ellos. Si, por ejemplo, hay muchas veces en las que dice, me voy a jamar, me voy a comer, ¿no es cierto? Estimada Daniela, ¿tiene una inquietud? Estimada Daniela, ¿tiene levantada la mano tal vez? No, ya no. Ya. También tenemos la variedad diafásica o situacional. Nos habla de la misma manera, bueno, nos indica que no se habla de la misma manera una persona con sus amigos que con su padre. ¿A qué se refiere esto en sí? ¿Sí? La variedad diafásica en sí es el tipo de las variantes que involucra cambios en el lenguaje a partir de la situación en la que se encuentra. No es lo mismo como habla un estudiante con su docente, que el mismo estudiante hable con sus amigos. Si con el docente va a tener un trato diferente y con los amigos va a tener un trato diferente. Es como decir, buenas tardes, estimado profesor, y como diría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es el nivel de confianza que yo tengo con esa persona, ¿no es cierto? Sí, es la situación comunicativa en la que me encuentro en ese momento. Y tenemos la última que corresponde a la variedad diacrónica o histórica, que tiene relación con la parte cronológica, es decir, el tiempo. ¿Sí? En sí, estas variedades son aquellas que se encuentran en el lenguaje y se van cambiando a lo largo del tiempo. Como podemos ver aquí, un ejemplo se llamaban farmacias a las boticas. De igual manera, anteriormente a las camas, no sé si se acuerdan, a las camas se les llamaba cate, o a la cubeta donde se pone agua se le llamaba también vale. O también otro ejemplo de esto es a lo que antes se le conocía la alberca, a la piscina. Y así un sinnúmero de palabras que han ido evolucionando de acuerdo al tiempo, ¿sí? Ya, eso con respecto a las variedades lingüísticas. ¿Tal vez hasta ahí alguna otra pregunta? Si está entendido hasta ahí, esta parte. Sí, licenciado. Ya, muchas gracias por la Sí, confirmación. licenciado. Vamos ahí. Vamos con la siguiente temática, que es tipos de texto, ¿ya? Para ver lo que corresponde a los tipos de texto, primero tenemos que ver qué es el texto, ¿sí? Y el texto en sí es un conjunto de frases, palabras, oraciones, diferentes y ordenadas que permiten interpretación y se transmiten ideas de acuerdo a lo que quiera manifestar el autor o el escritor. Ya, permítame. Ya. Las preguntas que están enviando al chat de acuerdo a lo que tenga que ver con tareas, con notas tal vez, y cualquier cosa me lo envían a la plataforma, directamente a la mensajería de la plataforma, y aquí está fácil directamente para el rol técnico de las temáticas que se abordan en cada una de las semanas, ¿sí? Ya. Vamos avanzando. Como les decía, el texto, la definición de texto, y tenemos 4 tipos de texto en esta parte. Vamos a enfocarnos en el texto narrativo, en el texto descriptivo, en el texto argumentativo y expositivo, ¿sí? ¿Alguien me puede indicar a qué se refiere el texto narrativo o de qué trata el texto narrativo?
Estimado Harold, por favor. Buenas noches, profesor. El texto narrativo yo entiendo cuando es de una historia, por ejemplo, ahí están o relatando un hecho. Ya, a ver, me dice por favor, me repite otra vez. Ya, le decía que para mí un texto narrativo es cuando se dice una historia, o sea, se relata una historia. ¿Ya? O un hecho. Muy bien, estimada estudiante. En esta parte se relata hechos o sucesos que se presentan en ciertas épocas, escenarios, y siempre van a través de un narrador. Esa es la característica principal del texto narrativo. El texto descriptivo, estimado Harold, tal vez sí me puede ayudar. Claro, buenas noches, licenciado. Buenas En noches, el texto descriptivo estamos interpretando en una hora, describiendo la situación o el motivo de nuestra narración. Eso es un texto descriptivo. Pero exactamente, ¿no es cierto? Como bien lo dice la palabra, vamos describiendo las situaciones, objetos, vamos describiendo los personajes, los lugares, de manera bien detallada. Y esa es la característica principal del texto descriptivo, vamos describiendo todo. Estimado Luis Villarreal, tal vez si me puede ayudar con el texto argumentativo. Estimado Luis, está apagado el micrófono, tal vez si desea participar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimado Luis. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones. Responde las siguientes preguntas: ¿qué piensa y por qué lo creó? Ya, muy bien. El texto argumentativo defiende ideas, ¿sí? Y expresa opiniones mediante argumentos. ¿Sí? Esta es una característica principal del texto argumentativo, que todo lo desarrolla, todo defiende mediante argumentos. Estos argumentos pueden ser argumentos propios o puede hacer referencia a sitios textuales, a argumentos de otros autores, ¿sí? Citándolos. Por si acaso, si es que se llega a acabar el enlace de la reunión, el tiempo de la reunión, vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? Ya. Ya, licenciado. Tenemos el último, el texto positivo, estimada Bersabet. ¿Me ayuda, por favor? Buenas noches. El texto expositivo, su finalidad es informar temas de interés general para un público no especializado. Se trata de exponer algo, expresar algo. Ya, muy bien, estimado estudiante. Así como lo acabo de decir, el texto expositivo explica un concepto de manera objetiva. La función del texto expositivo es solo transmitir información, ¿sí? Tenemos los 4 tipos de texto. El narrativo, como bien dijimos, era una narración de hechos mediante un narrador. Por ejemplo, érase una vez un viejo bravo que se encontraba, vamos relatando lo que pasó en un lugar a un personaje, ¿sí? Por otro lado, el texto descriptivo puedo hacer con cualquier cosa, cualquier lugar. Por ejemplo, yo tengo un gato, mi gato es pequeño, tiene 6 meses de edad, es de color blanco, con partes negras, tiene orejitas pequeñas, tiene una colita cortada y tiene ojos azules. Voy describiendo cómo es mi gatito, ¿no? Voy describiendo lo que estoy viendo. Otro ejemplo del texto argumentativo, como bien les dije, se manifestó, se defienden ideas. Por ejemplo, yo estoy hablando sobre los videojuegos, ¿no? Y dentro de esta parte de los videojuegos, yo estoy argumentando que los videojuegos son buenos para la educación. Y puedo citar, por ejemplo, como diría tal vez algún escritor, ¿no? Como diría, hagamos un ejemplo, ¿no? Como diría Jefferson Torres, los videojuegos ayudan a la creatividad de los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, voy cogiendo las ideas de otro autor para apoyar mis argumentos, para defender la idea que estoy planteando, ¿sí? Y el texto expositivo, estos más los encontramos en manuales, ¿sí? En donde más en artículos científicos voy exponiendo un tema, por ejemplo,
digamos, un televisor, ¿no? Un televisor como el de acá. Voy exponiendo lo que es el televisor, las características del televisor. El televisor es un HD, tiene las características del televisor son tal. Voy exponiendo las características del texto. Como usted nos está exponiendo la tarea ahorita. Exactamente, voy exponiendo la clase. La clase. Sí. ¿Ya? Eso con lo que corresponde a los 4 tipos de textos que estamos viendo en este momento. Estimado Luis, tal vez alguna consulta, le veo levantada la mano. Estimado Luis Villarreal. No, ninguna pregunta, licenciado. Ya. Entonces vamos con la siguiente temática. Ya, antes de culminar, recordemos que la mayoría de textos siempre va a tener una estructura. En este caso, el texto expositivo, como son los recursos, tiene una estructura que corresponde a introducción, desarrollo y conclusión. Y en la mayoría de textos, en casi la mayoría, va a encontrar casi esta estructura en todos los textos, ¿sí? Dependiendo, hay algunas que varían, como por ejemplo el cuento tiene inicio, nudo, desenlace, el reportaje tiene el titular, lead, cuerpo y firma, y así sucesivamente. Cada uno tiene una estructura diferente, pero la mayoría siempre va a abarcar lo que corresponde a introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a la temática 3, que corresponde al teatro, ¿no? ¿Qué es el teatro? Y el teatro, como bien estaba en la guía, nace en Grecia. Es un término procedente de una palabra griega que era teatron, que significaba lugar o sitio para contemplar. Y se origina en Grecia, en las grandes dionisíacas, en honor a un dios. ¿Cuál es el dios que hace en honor a estas fiestas? ¿Alguien que quiera participar? Dionisio. Dionisio, muy bien. ¿Sí? Y que fue creado por el poeta. ¿Cuál fue el nombre del poeta creador del teatro? ¿Perdón? Tepsis. Muy bien. ¿Ya? Tespis. Muy bien, estimados estudiantes, ¿ya? Como pueden ver, en sí el teatro nació en Grecia y tiene su lugar con las grandes dionisíacas, en honor al dios Dionisio y creado por Tepsis, ¿sí? La característica principal del teatro es que son representados por actores para un público en general y siguen un guión o un libreto en la cual se plasman situaciones mediante diálogos. Siempre va a haber diálogos en el teatro. Vamos a ver lo que corresponde a las normas APA. Esto tal vez les va a dar un poquito de dolor de cabeza, pero es bueno que aprendan un poco lo que corresponde a lo básico de las normas APA en sí. Vamos a verificar qué es una cita textual en un trabajo académico. La cita textual es un procedimiento que garantiza que se respeten los derechos de autor. Es una forma de dar crédito a las ideas de cierto personaje, de cierto autor, que yo lo estoy citando. ¿Sí? Dentro de esto, si es que yo copio un texto de cualquier otro lugar, por ejemplo, de algún escritor, saco el texto de alguna obra, de alguna página web, y no lo cito, estoy plagiando, estoy concurriendo en el plagio académico. El plagio académico corresponde a tomar textos que no son nuestros y ponerlos como nuestros en sí. ¿Sí? Textos que son de otras personas y lo ponemos como de autoría propia. Eso corresponde al plagio. Y eso sí, en sí está penalizado por el artículo 243 de la ley. ¿Sí? Así que por favor tengan mucho cuidado en eso, ¿sí? Ya. Dentro de lo que corresponde citas, tenemos 3 tipos de citas. Tenemos la cita corta, tenemos la cita larga y la cita parafraseada. Las características de la cita corta es que tiene menos de 40 palabras, va entre comillas, ¿sí? E incluidas en el texto, va en el mismo texto. Esa es la característica principal de la cita corta. La cita larga, por otro lado, en cambio, tiene más de 40 palabras, va sin comillas, esta no lleva comillas, ¿sí? Y va en párrafo aparte con sangría, ¿sí? Esa es la característica principal
de la cita larga. La cita parafraseada, por otro lado, en cambio, esta va sin comillas, va incluida en el texto, pero de igual se pone lo que corresponde al autor del texto. Estamos parafraseando, estamos poniendo lo que dice cierto autor, pero con nuestras propias palabras, pero en sí estamos referenciándonos de esa frase de cierto autor, ¿sí? Y algo muy, muy importante dentro de todo trabajo es que la mayoría de trabajos siempre vamos a tener una referencia bibliográfica, un documento que nos ayudó para el desarrollo de cierta actividad, de cierta tarea. Y a esto se le llaman referencias bibliográficas. Por lo general, las referencias bibliográficas en formato APA van a tener una estructura. Y esta estructura, por ejemplo, siempre va a iniciar la inicial del nombre. A ver, el apellido. Primero el apellido, coma, inicial del nombre, punto. De ahí viene entre paréntesis el año de publicación, punto. De ahí viene el nombre de la obra o el texto en cursiva. En el caso de que sea una página web, viene después sin la cursiva, ya con la letra normal, viene el nombre de la página. Y después viene el recuperado de tal página, el URL de donde se obtuvo esa página. O en este caso, en la séptima edición ya no se pone recuperado, sino directamente el URL, el HTML de donde se obtuvo la información. ¿Sí? Estimada Diana, ¿me tiene una pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Son externos, tendrían que ir al recurso externo y verificar el autor, el año de publicación. Si no tiene autor o si no tiene año de publicación, si no tiene autor sería sin nombre, S/N. Si no tiene año de publicación, dentro del paréntesis iría S.F sin fecha, ¿ya? Pero siempre van a tener el título de la obra o el texto, y la página donde encontraron siempre va a tener el nombre del página. Licenciado, una pregunta. En caso de que no saquen ni de libros, ni de repositorios, ni de los recursos de la plataforma, todo sea intelectual mío, por decir, ¿cómo citaría? En esta parte, dentro de la mayoría de trabajo, bueno, este trabajo del discurso no se está solicitando referencias bibliográficas, pero sí podría incluir que tal vez en esta parte, solo en este trabajo. Pero en la mayoría de trabajos tiene Apaga el micrófono, para reforzar sus ideas, tal vez un texto argumentativo, un texto argumentativo, algún ensayo. Entonces, todo este conocimiento que abarca de diferentes páginas, que las debe referenciar. Y es por eso que dentro de lo que corresponde a educación virtual, el estudiante es el ente que va consultando, que va investigando, que va fomentando la cultura de investigación dentro de cada una de las tareas para que pueda investigar en diferentes páginas y no solo quedarse con la información que está en la plataforma, sino también investigar con información adicional. Y de aquí vamos sacando las referencias bibliográficas que necesitamos poner o incluir en nuestro trabajo. Estimada Silvia, dígame por favor. Sí, era la misma pregunta que le hizo la compañera acerca de cómo citar cuando uno se saca de los recursos de la misma plataforma. Pero como ya le dijo a la compañera. Ya. Esa era mi pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, licenciado, una preguntita. No sé si me puede escuchar. Sí, lo escucho, estimada Mari. Sí, lo que pasa es que como en el criterio de evaluación o rúbrica y en las órdenes de la tarea no estaba colocar la referencia bibliográfica, yo no la puse y sin embargo ya envié el deber. ¿Puedo volver a editarlo para poner la referencia? Claro, puede volver a editar, pero como les digo, en esta parte, en esta tarea del discurso, dentro de los criterios de evaluación no está la rúbrica, así que si es que pone o no pone, no habría problema con la nota. Pero sí sería bueno que cada uno de ustedes se vaya lo ya. Lo que pasa es que ya envié el deber y estaba Claro, no hay problema. Ya, pero muchas sí sería gracias. importante que se acostumbren a siempre poner referencias bibliográficas porque esto va a evidenciar las fuentes de donde consultaron. Y en el caso que hayan puesto cita, se evidencia de dónde obtuvieron la cita.
Estimada María Lucas. Sí, Licen, una preguntita. Mire, aquí en lo que está de la tarea, a lo último dice, recuerde aplicar interlineado de 2.5. Eso también, muchas gracias por su pregunta. Esa parte está mal, ya que en las normas APA es de 1.5 a 2. Desde la séptima edición es de 2, el interlineado de 2, no de 2.5. Entonces, si es Eso que lo pueden poner de 2. raro porque primera vez que nos mandan un trabajo de 2.5, siempre se ha hecho de... De 1.5 a 2. De 1.5 es de la sexta edición y 2 de la séptima edición. Y ese es el interlineado que está de acuerdo a las normas APA, ¿sí? En cualquiera de las dos que les pongan no hay problema. Me parecía muy raro, Licen, gracias. Ya, estimado estudiante. Silvia, tal vez alguna pregunta. Licenciado, el interlineado está de 2. En las referencias de la página. No, voy a revisar porque anteriormente sí estaba pasando lo que estaba en la escritura de 2.5. Todo igual en esta parte pueden utilizar 1.5. Se va a corregir eso igual. Ya le voy a notificar a una persona para que corrija esa parte. Muchas gracias. Estimado Ramón. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Es el teléfono de mi esposo. Ya, no hay problema. Yo le envié ya el deber, pero yo hice tal y cual como estaban las indicaciones y le mandé con letra de 2.5 y ahora... No hay problema. Por esta ocasión, ya que la tarea igual también tuvo esa indicación, no habría problema. Yo no los voy a bajar nada de nota por el interlineado, sino que voy a calificar directamente el contenido. Ya listo. Gracias, licenciado. Ya, vamos avanzando, por favor. Esas temáticas son las que correspondían dentro de la semana 1, que es variedad lingüística, tipos de texto, el teatro y normas APA. Ya. Vamos a la siguiente temática que corresponde, sí, a esta semana, que es primero la transformación de la cultura escrita en la era digital. ¿Sí? A ver, no sé. Ya. Ya. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, vamos a abarcar todo lo que corresponde a las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Como pueden ver, dentro de lo que corresponde a la comunicación, ahora se ha vuelto de manera global y expedita, es decir, que ya no hay impedimento para intercambiar información. Todo se ha vuelto ya de manera inmediata, ¿sí? Anteriormente teníamos lo que corresponde a la comunicación escrita o análoga, y ahorita tenemos la comunicación digital. Han cambiado varias cosas dentro de lo que corresponde a la forma de educación, forma de comunicación, forma de presentar textos. Como bien recuerdan, en la antigüedad, las bibliotecas eran el medio de consulta para todos los estudiantes y ahora solo con ingresar a una página ya pueden tener toda una información en los repositorios digitales, bibliotecas virtuales, ¿sí? También tenemos cómo han cambiado los periódicos. Los periódicos también han cambiado, ya que ahora sí se los puede visualizar de manera física, ¿sí? La extra, la hora, el universo. Sí, pero también tenemos estos mismos periódicos de manera digital en la web. Exactamente, y estos ya permiten ya interacción, no es como ya directamente lo que correspondía a lo que era la manera análoga, en la que solo mandaban el documento. En cambio en la era digital ya hay cómo interactuar. De igual manera ya no compramos de comercio, dicen. Ahora todo es, todo es computadora, ahora digital. Y hay periódicos que también actualizan la información en ese mismo momento. Pasan las noticias, las suben en la web y no tienen que estar esperando el siguiente día para comprar el comercio y verificar la noticia que ha pasado en ese momento, ¿sí? Son estas las ventajas que nos da la cultura digital, cómo ha cambiado, ¿no es cierto? Sí, por eso atravesamos fronteras nosotros. Ahora ya... Exactamente. Eso es lo que nos ayuda a la comunicación digital, a atravesar fronteras de manera global. Es decir, que por todo el mundo no vamos a estar esperando, sino que podemos ya enviar una información para que otra persona de otro país la vea en ese mismo momento. ¿Sí? La comunicación, como les decía, pasó de ser análoga a digital y con ello la lectura, que es lo más importante, también pasó a ser digital. ¿Sí? Esos son
las diferencias que también se han presentado dentro de la cultura escrita y la cultura digital, dentro de las transformaciones de la cultura escrita en digital. Y la siguiente temática y la última temática que tenemos es lo que corresponde a la tarea, que era el discurso. El discurso en sí es un conjunto de palabras que se utilizan con el fin de lograr transmitir una información de forma general, de manera pública, oral o escrita, ¿sí? Donde se manifiesta un asunto sobre el cual el emisor da una información al receptor, ¿sí? Con el objeto de informar, entretener, convencer. Eso es un discurso. Como les decía, el discurso tiene siempre una introducción, un desarrollo, una conclusión y también referencias bibliográficas en el caso de que cite también. Sí, en la introducción por lo general siempre se presenta la temática de lo que va a tratar, los datos. Se presenta los datos, la temática del discurso, ¿sí? Dentro del desarrollo vamos a tratar con profundidad de qué trata la temática, los datos, argumentando, citando. Aquí también se pone a vislumbrar todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de esa temática. En el caso de la conclusión, en cambio, hacemos sería una síntesis, una síntesis de todo lo que expusimos tanto en la introducción o el desarrollo, y también podemos emitir consejos para terminar todo el discurso. Sí, también podemos finalizarla con alguna frase, alguna cita de algún autor, también podemos hacerlo. ¿Sí? Un ejemplo de un discurso, un mini discurso, puede ser, por ejemplo, los que desarrollan los presidentes al momento de ya ser posicionados, ¿no? Hacen su discurso de presidente. Disculpe, licenciado, que le corte, pero en el discurso se puede decir mentiras. De hecho, como en una de las características del discurso es tratar de convencer a los emisores, a los receptores, perdón, mediante argumentos tratamos de poner algo que para una nación esté bien, pero realmente en el trasfondo del discurso está mal. Todo depende del criterio de cada uno del auditorio, de las personas que están en el auditorio. Sí, va a depender bastante de ello. Cada uno tiene un criterio formado y va a discernir si está bien o está mal lo que dice cierta persona. ¿Sí? Entonces, gracias, licenciado. No puedo decir explicación. Mentiras, pero voy cambiando palabras para hacer que todo eso sea verdad. Por eso muchas de las veces en discursos políticos prometen cosas que nosotros sabemos que no van a cumplir. Sí, jamás se cumplirán, jamás se cumplirán. Hay muchos discursos y tal vez si es que tienen tiempo y si es que pueden hacerlo, pueden verificar los discursos. Hay una película muy llamativa que es El discurso del rey, que trata sobre una persona que, bueno, en sí no es el hijo de un rey. En el momento de fallecer su padre, él tiene que ocupar el rey, pero la característica de este personaje es que tiene dificultad para comunicarse. Y él mismo, exactamente, él se trata como un tartamudo. Rey Jorge. Exactamente. Y mediante usted va al cine, licenciado. Puede hacer un discurso que realmente les va a gustar la película. A mí me gustó. Pero bueno, es una recomendación, ¿no? Ya. De igual manera, por ejemplo, en un discurso, como les decía, siempre en la parte introductoria vamos a introducir el tema. Por ejemplo, voy a hacer un discurso, por ejemplo, yo me voy a poner en el papel de estudiante, ¿no? Voy a hacer un discurso en este fin de convocatoria para todos mis compañeros graduados. Por ejemplo, vamos a introducir, a ver, vamos. Estoy feliz de reunirme con todos ustedes el día de hoy, un día que pasará a la historia, como una demostración que para los estudios no hay edad y tal. Vamos introduciendo la temática de este discurso, ¿sí? Ya, dentro del desarrollo vamos a detallar de mejor manera todo lo que ha pasado para que se pueda cumplir esto. En este caso, hace 3 años, en el caso que hayamos estado desde la primera convocatoria, ¿no?
desde octavo de BG o octavo de Educación General Básica, desde hace 3 años ya he iniciado esta travesía, hemos iniciado esta travesía que al parecer no tendría final, o no sabía lo que iba a tener, lo que hoy puedo tener enfrente a mí. Siento que este es el comienzo de una lucha por nuestra superación académica. De ahí puedo hacer una cita, ¿no? Digamos un ejemplo. Como dijo Pepita Jiménez, la superación personal académica no llega si uno no está dispuesto a darlo todo. Dar el compromiso que se necesita. Estoy citando a una persona. Claro, una persona como la licenciada Mari Yepes. Entonces, como pueden ver, dentro del desarrollo yo estoy cogiendo la frase de un autor, ¿no? Y voy incluyéndole en el desarrollo. Y en la conclusión, como les dije, van a hacer un resumen de todo lo que hicieron en la introducción y desarrollo, y también pueden finalizar tal vez con alguna otra frase, ¿no? En este ejemplo podemos poner, por último, que queremos dedicar este logro a todas las personas que han estado con nosotros en el desarrollo de este proceso académico, y quiero indicarles que todo el esfuerzo no se va a perder, puesto que después de esto hay un mundo por delante que vámonos todos nosotros a seguir y lograr estos grandes sueños y poderlos cumplir. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver el desarrollo de un mini discurso que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Y en el caso de que haga la cita textual, pongo la referencia bibliográfica de Pepita Jiménez que hice en el desarrollo del discurso. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Si está entendido? Sí, licenciado, está entendido. Está muy claro. Eso, vamos ahí. Ahorita sí, vamos a bien claro, bien claro. Vamos ahorita a una actividad lúdica que se llama Aplicando lo Aprendido, ¿ya? Vamos a desarrollar esta actividad todos. ¿Sí? Es un pequeño jueguito con 5 preguntas y para responder levanta la mano, ¿sí? Vamos a jugar. La pregunta dice, ¿las variantes históricas o diacrónicas se presentan en una lengua a lo largo de su desarrollo en el tiempo? ¿Verdadero o falso? ¿Quién responde? Estimada Mari. Es verdadero, Liz, espero no equivocarme. Verdadero. Vamos a ver. Muy bien. Acabamos de matar un marcianito. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué variedad lingüística se presenta en el siguiente ejemplo? En Argentina a las camisas se les llamaba poleras. Poleras. Diacrática, diacrónica o diatópica. ¿Quién quiere responder? ¿Cuál? Estimada Rosa. Diatópica. Sí, diatópica también iba a decir yo. ¿Ya? Muy bien. Acabamos de matar otro marcianito. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? La obra de 100 años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez, ¿a qué tipo de texto se refiere? ¿Narrativo, descriptivo o expositivo? Es narrativo. Descriptivo. Narrativo. Muy bien. Recuerden que narrativo, eso aprendimos del año pasado, compañeros. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien. Narrativo. Todo lo aprendido les va a servir aquí. Eso está muy bien. Bravo. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es el nombre del creador del teatro griego? ¿Aristófanes? ¿Epsis? Epsis. Bien. ¿Ya? Y la última pregunta para matar al último marcianito dice, ¿cuál es la característica de la cita corta? ¿Tiene más de 40 palabras? ¿Va sin comillas y en párrafo aparte? La 2 tiene menos de 40 palabras. La 2. 5 millas. La 3 tiene como... Vale. Dicen bien. Tiene menos de 40 palabras. Tiene menos de 40 palabras, va entre comillas e incluidas en el párrafo. Es la 3. Es la 3. Siempre recuerden revisar
todas las respuestas. Porque A 4. Es la 1. No corresponde a esa opción. Es la 3. En la puerta 3, los estudiantes pierden. Hemos estado en esta primera clase de refuerzo. Quiero que me digan cómo les pareció, qué les gustó, qué les disgustó, algo que se puede mejorar. Estimada Jocelyn. Excelente la última parte, licenciado. Muy excelente. Ya, muchas gracias. Excelente su explicación. Le agradezco a mi parte mucho. Muchas gracias, El Diego tiene toda la razón. Tal vez alguna otra persona, estudiante, ¿qué tal le pareció la clase? Tal vez algo que se puede incluir o que haya faltado para tener en cuenta para la siguiente clase. Estimado Luis. A ver, licenciado, buenas noches. Yo lo que quisiera es proponer a los compañeros tener un poco más de solidez para poder escuchar todo. Sabemos que todos vamos aprendiendo, pero la cuestión es que todos hablan al mismo tiempo y no se entiende nada. Para la próxima clase es ponernos en orden y seguir los parámetros, alzar la mano, contestar. Ahorita contestaron todo el mundo y no se supo lo que mismo dijeron. Esos compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. Lo tenemos en cuenta para la siguiente clase. La siguiente semana, el día jueves, igual tendremos la clase de refuerzo de la semana 3. Así que, por favor, igual ya voy a mandar las indicaciones al chat, a la plataforma, para tenerlas en cuenta y para evitar que no se escuche la información. Y que Sí, disculpe, dice, nos emocionamos. Mil disculpas. No hay problema. Perdón, licenciado. Fue la euforia del juego que usted puso. Que nos disculpe el compañero si no escuchó. Esta tutoría es grabada, puede volver a mirar. Por favor, compañero, o sea, no nos quite el gusto de seguir estudiando, de seguir siendo felices, unidos, como hemos venido haciendo desde décimo. Muchas gracias por su participación, estimado Diego. Disculpe que nos emocionamos, parecíamos niños cuando dicen juego, todo el mundo quiere jugar. Exactamente, sí. Sacó al niño que llevamos dentro prácticamente. Mil disculpas, no lo volvemos a hacer. Pero bueno, ya vamos a tener para la siguiente clase, ya respetar un poco la opinión de las demás personas, ya que siempre es importante esto, ¿sí? Siempre vamos a respetar la opinión de todas las personas. Hay veces en las que nos vamos a equivocar, como decimos en el juego, ¿no es cierto? Pero de eso vamos a aprender. Eso es lo que conforma la educación. No solo va a quedarnos con el error, sino aprender de ello. Y eso forma también parte de la vida, no solo para la educación, así que ténganlo en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿ves alguna pregunta con respecto a la clase o ya todo listo? Todo claro, Luis. Ya. Bueno, estimados estudiantes, esto es todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿sí? Les doy gracias, muchas gracias a todas las personas que tuvieron el tiempo para conectarse, el momento para conectarse en este... Licenciado, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pido un momentito. Ya. En el caso de las personas que no ingresaron a la clase, igual el día de mañana ya estará esta plataforma. Ya les enviaré el link para que puedan visualizarlo y poder reportar lo que tal vez quedó ahí, tal vez algún vacío, ¿sí? Ahorita sí, estimados